Cambio y Fuera. Cambio y Fuera. El mismo aplauso que le dimos a Sober, que se lo dimos a Aris. Señores, Aris, más o menos, perdón, Aris, esto es más o menos tener una familia, atender al marido, a los 3 muchachos, cocinar, planchar, lavar, para que entiendan. Ahí está Aris, sí, pensando que hace soltera. Ay, no. Mira, estamos en la consulta de Cambio y Fuera. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, por lo cual hemos decidido desarrollar nosotros un contenido que vaya de la mano con este importantísimo día, que es la lucha contra la corrupción. Nosotros somos, como les mencioné, el país número 137 en percepción de la corrupción. Aquí se ha robado bastantes. Ay, Dios mío. Sí, No. nos robamos Él roba, motor. pero no roba motor. Pero no roba motor. Para hablar de un tema que tiene que ver directamente con la corrupción, hemos invitado nosotros al señor Víctor Figueroa. Él es psiquiatra y para quien pido un fuerte aplauso. Víctor, amigo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Un placer estar aquí, de verdad. Que Un mucha honor. gente que admiro. Un honor. Ya él se dio cuenta. Pero va fluyendo. Vamos fluyendo. La doctora Katy Gómez nos tiene medicado Sí, a todos. mi hermana Katy, de verdad le agradezco mucho a Katy que me haya hecho este contacto porque de verdad que vale la pena estar acá. Un honor, qué bueno. Mira, el tema del genocidio era básicamente algo que los entendidos en la materia política, ¿no? Y quienes se han dado la oportunidad de estudiar historia, conocen el término. La gran mayoría de los dominicanos volvieron a escuchar este término a partir del trágico asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, hace unos meses ya. ¿Cómo se correlaciona el término corrupción con el término genocidio? Bueno, fíjate, lo primero es que genocidio, para aclarar el término, es la matanza o violación de los derechos de un grupo étnico, religioso o nacional. Lo acabo de confundir con magnicidio. Sí. Genocidio. Es más o menos lo que hizo Trujillo en el Exactamente. Exacto. Perfecto, ya. Y bueno, sí, correlacionándolo con lo que comentas de la corrupción, sí hay mucho de corrupción de personas y políticos que han cometido el genocidio a través de la historia. Entiendo. El genocidio es un término que lo acuña un judeo polaco llamado Rafael Lemki, que fue víctima del Holocausto, sus familiares. Y luego de allí, bueno, todo se desarrolló, la ONU lo declara como un delito internacional. Y solamente en el siglo XX murieron más de 70 millones de personas por genocidios. O sea, por limpiezas étnicas, problemas entre tribus, por ejemplo, el caso de Ruanda, que fue en el 1994, los Tutsi contra los Hutus. Pero muchas veces pensamos como que ya eso quedó allí, como que es algo del siglo pasado. Y en cualquier momento eso pudiera volver a nacer. Los genocidios tienen que ver exclusivamente con temas políticos, con temas sociales, raciales. O religiosos. O religiosos. Política y religión. Sectas religiosas que se van todos. Sí, así es. Política y religión es lo que más hemos visto a través de la historia. Y los casos están allí. Doctor, yo recuerdo un caso en la final de los 70, el doctor, ay Dios mío, que fueron 900 que se envenenaron con cianuro y otros se fueron matando con... Sí, eso yo lo recuerdo, no recuerdo el nombre. 1978. Exacto. Sí, ese fue un pastor religioso. Ese mismo. Un pastor religioso que, bueno, manipuló, influyó en la mente de estas personas y llegaron a cometer este suicidio en masa. Entiendo. Este suicidio en masa. Pero, Jim Jones. Exactamente. Jim Jones. ¿Eso se puede considerar como un genocidio? Más que un genocidio, un suicidio en masa. Suicidio en masa. Un suicidio en masa. Exacto. Porque generalmente el genocida entiende que tiene un poder superior a esa etnia o sociedad a la cual está violentando. Sí. Podemos considerar que los ataques del 11 de septiembre fueron un genocidio. Sí, se pudiera decir que sí. Que más que genocidio era un fundamentalismo religioso. Entiendo. ¿No? Más propiamente genocidio podemos hablar lo que hizo Hitler, lo que pasó en Ruanda, lo que pasó con Trujillo y los haitianos en el 37. Sí. También, eso sí, el más atroz que se ha visto en la historia es esa limpieza étnica. Los españoles con los indios.
Exactamente, se habla de que Colón también fue un gran genocida, aunque Sí. hay muchos autores e investigadores que dicen lo contrario, pero sí, fue un genocida. Igual también en las tribus de Australia, los colonizadores también acabaron con todas esas poblaciones indígenas. ¿Un genocida es un psicópata o qué otra definición podríamos Fíjate que es sumarle? interesante esa pregunta, porque sí muchos genocidas tienen rasgos psicopáticos, Ok. pero cualquiera de nosotros pudiera ser un genocida. ¿Cómo ¿En así? serio? Así es. Enrique me está hablando mal últimamente. Fíjate que el genocidio no nace de sí o sí. Ok. Eso se va adoctrinando una sociedad y también depende mucho del contexto histórico, Sí. de por qué surge eso. Eso no fue que así, eso no fue que yo llegué y ya vine con un genocida a matarte, no. Ese adoctrinamiento principalmente de las élites, ese discurso que va persuadiendo, influyendo, el que el otro es malo, el que el otro es culpable de todo lo que ocurre acá. Y esa influencia puede llevar a tú simplemente obedecer y cumplir órdenes. Ok. Hay un caso famosísimo de Hannah Arendt cuando entrevistan a unos de los líderes del círculo nazi, Eichmann, que decía, yo simplemente cumplía órdenes. Simplemente. Por supuesto. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en la milicia. Y No, No, claro que lo no. libra de culpabilidad. inocencia, pero psíquicamente él entiende que no es el culpable, sino Bueno. todo el entramado que está detrás que le dio la orden. Pero es el Claro. ejecutor, Y- la mano ejecutora. Pero sí, exactamente. Entonces, pero en cierto fíjate, modo, está- psíquicamente él piensa que él no es el culpable. Simplemente yo cumplí una orden y todo lo que está detrás de mí, mis superiores, me van a resguardar con eso. Y siempre hay una causa por la cual te lleva supuestamente a cometerlo. Un mundo mejor, por ejemplo, Hitler. Vamos a salir de los judíos, la raza aria, todo esto. Y lamentablemente vemos todo lo que ocurrió a través de la Que todo el mundo esté historia. bueno, El queremos. genocidio más grande de la historia, ¿se tiene registro cuál ha sido? ¿Sigue siendo el nazismo, lo que hicieron con los judíos, o hay otro que lo haya superado? Que yo recuerde, el más grande es el Holocausto. El Holocausto. Que fueron más de 6 millones Más de 6 personas. millones y medio de personas. Exacto. sí. Ahora, fíjate cómo ese que ocurrió en Rwanda fue 1 millón. Y estamos hablando, señores, en el 94. Sí. O sea, es Dios una mío. cosa espantosa. O sea, y del siglo XIX para acá son 100 millones y nada más en el siglo XX fueron 70. Dios mío. Pero el holocausto sigue siendo el más. El holocausto sigue No, y el siendo. más, yo Por diría, lo menos en Occidente el que más Sí. uno tiene acá y el que más y el siempre más se le criminal y venera. psicópata, porque la forma en que lo hicieron no se ha hecho en ningún sitio Claro. de Así esa es. forma así. Sí, Así es. defini- Exterminio, Y fíjate- o sea, pero los paraban simplemente a dispararle y matarlos. Así es, fíjate cómo, por ejemplo, cuando los alemanes pierden la Primera Guerra Mundial, cómo viene Hitler y va con su política de nacionalsocialismo adoctrinando poco a poco. Sí. Y esa Alemania herida, y esa Alemania que es superior, y cuando toman el poder, ya ustedes vieron los hechos. Lo mismo de lo mismo que hablamos hace un momento de Jim Jones, él logró influenciar y adoctrinar a esta gente a que hicieran eso. Sí. Así Lo es. logró convencer. Así es. Comentario importante para quienes nos estén escuchando. El holocausto, de hecho, sí es el genocidio más grande de toda la historia de la humanidad. Y sucedió entre los años 1941 a 1945. Y según dice San Google, es el crimen colectivo más relevante de la historia de la humanidad, con más de 6 millones de asesinatos, es decir, el exterminio de las 3/4 partes de los judíos europeos. Los alemanes decían que lo que estamos haciendo es malo. Ahora lo que van a salir buenas son las películas. Sí. Dios mío. Mira, en el Miguel. Ya lo dije. Chiste Miguel, negro, eres chiste negro. cruel. Muy Increíble, cruel. mano. Un Mira, chiste del holocausto. no pierde mano. tiempo. Ahora tiene que haber un par de gente que dio un frenón. No. Di que, ay, no, Miguel, así no. Eso que usted comentaba, doctor, hay una situación de cómo los grupos de poder comienzan a acusarse unos con otros de quién tiene la razón, de quién sí, de quién no, de tuyo. Y eso es lo que hace años pasa aquí en República Dominicana. Sí, el discurso del otro. Siempre en el afuera que esté el problema. Sí. Nunca miramos hacia adentro. Ujú. Entonces, por ejemplo, sin entrar en polémica, y bueno, Entre. los haitianos siempre son los problemas de República Dominicana. Sí. Pero nosotros tenemos que ver por qué son el problema en República Dominicana. Ujú. Porque ellos no entran porque entran solos. O Claro sea, que hay no. un conglomerado de cosas que lamentablemente permiten este desorden que hay. Sí. Pero perdón, son
son un gran negocio para Exactamente. muchos dominicanos los haitianos. Exactamente, y si eso se cae es un problema. Hay pilares económicos que van por allí. Entonces, Que mantienen la economía. claro que sí. Si yo estuviera en la posición de un haitiano, yo hiciera lo mismo. Ujú. Hiciera lo mismo, pero literal. Por supuesto que sí. Totalmente. ¿Se han considerado casos de genocidios fuera de tiranías o de corrupciones? Sí, ese por ejemplo de la misma tribu de Ruanda, que había, aparte del contexto de los problemas tribales, siempre se mete un poquito a la política, porque la religión también es muy política. Sí. Quiero destacar esto. Miren, en el 63, un psicólogo social llamado Milgram hizo un experimento en el cual llevaba personas, por ejemplo, mire, usted le va a dar shock eléctrico a Miguel. Ujú. Cuando llegue a 150 voltios, usted va a verificar qué tanto le duele a él o se siente con la electricidad. Sí. Pero mentira, tú no lo estabas electrocutando, él era un actor. Ujú. Y a medida que subía, mire, vamos a parar, lo voy a matar, siga, continúe. Llegaron hasta 450. Ujú. ¿Qué dejó dicho esto? Fíjense cómo una persona con una figura de poder y autoridad puede influir en otra Por supuesto. y quitarle la vida. Y estamos hablando de norteamericanos comunes y corrientes, de todos los estratos sociales, de edades adultas, que llegaron a eso. Igual experimento de Felix Zimbaldo en Stanford. Entonces, cualquiera de nosotros pudiéramos ser influenciados a ello. Entonces, eso es muy importante. Doctor, ¿cómo es la crianza o la base de un futuro genocida? ¿El por qué un Hitler, el pastor ese del final de los 70, cómo se le convierte esa mente? Me imagino que ellos entienden que están haciendo el bien, entre comillas, pero ¿cómo se le va convirtiendo esa mente maquiavélica y no piensan en ese prójimo, en ese grupo de personas de que le van a hacer un gran daño? ¿De qué surge? Fíjate, si tú te vas criando en un entorno donde el discurso es el odio hacia el otro y te enseñan a ti que el Licey es el enemigo del escogido y que el liceísta, Licey campeón. y que el liceísta es lo peor que hay, y si nosotros salimos de los liceístas, el escogido va a ser el mejor equipo y se va a quedar con el estadio de la capital, Que ese es el discurso. tú puedes ser una buena persona, ir los domingos a la iglesia, ser un padre de familia, no ser infiel, todo lo que tú quieras socialmente. Pero contra esa persona te generaron a ti Un odio. Y ante cualquier oportunidad que se presente, que tú te puedas percibir en peligro o la oportunidad de salir de eso, lo vas a cometer. Claro que sí. Claro, hay características porque no todo es lineal. Cierto. Porque generalmente ese que comanda todo este proceso, sí pudiéramos identificar rasgos psicopáticos como tú mencionabas. Ok. Porque no es cualquiera que lo hace. Ok. Ahora, ¿qué tiene él que influye tanto Sobre mí. en millones de personas? Sí, Claro. O sea, son lerdos. No, Sí. no son quizás tan lerdos. Lo que pasa es que nos conformamos socialmente con muchas cosas. Y lo primero que debemos preguntarnos es, ¿por qué yo creo lo que creo? Sí. Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos día a día. Y sobre todo nosotros los seres humanos que necesitamos por quizás nuestra configuración mental, espiritual, física, siempre necesitamos seguir algo. Siempre necesitamos un líder. Bueno, ayer recuerdo a mi hijo más grande jugando con el más pequeñito y él hacía algo y el chiquito lo hacía. Entonces Gael sacaba la lengua y ahí Gamal sacaba la lengua y nos reímos mucho con eso, pero es que los seres humanos así es que aprendemos. Inmediatamente tenemos un líder, sobre todo una persona carismática como son la mayoría de estos grandes tiranos, son gente que tiene un manual. De hecho, no, el poder de la oratoria. ¿No tienen? sí, Eso le sí, sale a de ellos. carismáticos. hecho hay un documental en Netflix que se llama lo de los tiranos, Sí, yo estoy viendo, yo lo estoy viendo. el manual del tirano, Sí. y te van contando Mussolini, Hitler. paso por paso cómo convertirte en un tirano. Una cosa increíble, y te van diciendo paso por paso cómo te vas a convertir en un tirano utilizando los ejemplos de Mussolini, de Gaddafi, de Hitler, de todos estos tipos, De Saddam Hussein. de Saddam, que se convirtieron en tiranos y terminan, oye esto, terminan con el tirano más exitoso de toda la historia, o la tiranía más exitosa de toda la historia, que es la de Corea del Norte. Así es. Sí, Netflix. Y lo que más me llama la atención es que todos tienen un factor común.
han salido de la masa del pueblo. Claro, Así es. claro. Y ellos saben lo que necesita el pueblo y de qué adolece el pueblo. Ya. Doctor, una Y pregunta. empiezan a darle lo que ellos quieren Sí. escuchar. Doctor, una pregunta. Ahora que mencionamos esta serie de Netflix, ¿usted no tiene una clave que le sobre que se la presta a Miguel? Te la mando, yo te la mando. Yo te la mando. Pago el que tiene HD. Señores, no muy fuerte. Mira, esta parte del genocidio, ¿se puede anticipar? ¿Se puede uno analizar y puede uno ver las posibilidades o los elementos que confluyen para que se dé las condiciones necesarias para un genocidio? Se pudiera ver. Lo que pasa es que cuando estás dentro Ujú. del fuego difícil, porque es algo que se va instalando poco a poco, no es algo que nace de manera súbita. Entiendo. Es algo que se va inculcando. Son como se va pequeños creciendo. pasitos que son Exactamente. difíciles de identificar. Son cambios que van ahí poco a poco. Claro, una persona, un sociólogo, alguien de fuera que lo vea, puede hacer análisis para prevenir eso. Ahora, hay que ver si el pro lo escucha, porque no es solamente tú tener la razón, sino que el resto te la valide. Eso es así. Está... Iba a decir yo que precisamente ese es el problema, que tenemos una memoria muy corta. Sí. Porque ahora mismo, por ejemplo, hablo de España, hay un partido político que está actuando exactamente igual que actuaba Hitler. Sí. ¿En serio? No, pero son socialistas, sí, ok, pero nazi significa nacionalsocialismo. Ujú. O sea, socialismo nacional. Tú estás avisando a esas personas que puede pasar esto. No, aquí eso es imposible. Claro. Y va a pasar lo mismo. En Sí. el contexto político se puede llamar genocidio, por ejemplo, lo que tuvimos aquí en los 12 años de Balaguer con la banda colorada, de todo el opositor al gobierno. Desaparecía. Bueno, Yo, fíjate. yo creo que puede ser se crímenes políticos, ¿no? Sí. Ahora, fíjate, ahí él quería hacer como un genocidio con el Partido Comunista. Ujú. O sea, la terminología de genocidio quizás no se aplique allí, eran más crímenes políticos, pero era un fin. O sea, el comunismo hacia afuera, bueno, sabían por la intervención norteamericana en Sí. ese momento, en el bando del A y el B, tú eres el malo, yo soy el bueno. Sí, Tú eres el hereje, yo soy el que cree. sí. Entonces también es una manera de ser genocida. ¿A partir de cuántos muertos son genocidios? Desde uno. Desde uno. Desde uno. Porque no hay que exterminar una población completa. Cuando tú ves la definición que da la ONU, que son 4 a 5, también los hechos de violencia entran como genocidio. Aunque Entiendo. no esté muerto. O sea, lo que está pasando en Estados Unidos con los muchachos que van a las escuelas y cogen una UCI o una Mi-16 Y así y sea. masacran. No, ya ahí no es cae en un- genocidio. No, ya No eso es es un diferente. genocidio. bueno, No, ya ahí no Y cae en eso, genocidio. y eso es un homicidio en masa. Pero sí lo que hicieron los americanos con todos los indios, con los nativos. Sí, Eso sí. Como pasó acá también, que bueno, nos quedamos. Que borraron a los taínos. Totalmente. Están En el nombre del dadas, Señor. están dadas las condiciones. Para que. En lo que tú- Ari, eso es drama. en lo que- Es Eso es drama. en lo que- Drama. en lo que tú entras. Porque le hago yo así a Ari dice, sí. Y mira para otro lado. No, espérate, vuelvo de nuevo. Déjala tranquila, No, ya está ahí. páralo, Ari. Páralo. Páralo. Te gusta complicarla. Antes de lo tuyo, yo puedo decir. Espera. Tú le dices eso es drama y ella hizo Espera. drama, pero en ella. Sí, pero ella se aturdió y decidió ignorarme. La cama te la lleva. Sí, porque estoy controlando a Mando. Doctor. Ya. Están dadas las condiciones políticas, sociales, culturales para un genocidio en Haití. Un genocidio en Haití por parte de quién, de nosotros. No, de nosotros no. Por parte de ellos mismos hacia su propio pueblo. Porque un pueblo puede cometer genocidio hacia sí mismo. Sí, exacto. Lo que pasa es que si un bando mata a otro bando porque es de una etnia diferente, eso pudiéramos hablar más de genocidio, pero sí son más problemas políticos. Son problemas políticos. Son más problemas políticos entre ellos mismos. Claro que sí. Por ejemplo, las guerras civiles que han tenido los países, nunca la terminología genocidio se le pone. Ujú. Son guerras civiles entre ellos que tienen que resolver esa conflictiva, aunque haya intervención internacional que pueda ayudar a parar la sangre.
Entiendo. Víctor, querido, te agradecemos tu presencia el día de hoy en Cambio y Fuera. Muy enriquecedor. Ojalá tenerte pronto con otro interesantísimo tema para que el infame batallón de Cambio y Fuera pueda enterarse. Y yo creo que conocer este tipo de información es muy importante para así nosotros poder hacer juicios críticos, sobre todo ahora que en las redes sociales todo el mundo se siente con la libertad de hablar, que yo entiendo que no todo el mundo debería tener la libertad. Muchacho, no, pero bendito sea el Señor. Lo bueno es que tú lo dijiste delante del doctor. Sí. Ya el doctor sabe a quién es que tiene que medicar de aquí. Yes. No, yo le agradezco a ustedes de verdad la invitación. Este tema, de verdad que no son muchos los programas que se interesan por este tipo de situaciones históricas y políticas, y de verdad llegar a la población y educarlas también desde el punto de vista de la salud mental es muy gratificante. Les agradezco muchísimo la invitación. Por supuesto. ¿Cómo se comunica la gente con usted vía redes sociales? Bueno, me pueden buscar en Instagram @psiquiatra Figueroa. Psiquiatra Figueroa. Psiquiatra Figueroa. Y me pueden llamar a los teléfonos 809-705-9797. Excelente. El doctor Víctor Figueroa, psiquiatra, estuvo con nosotros conversando, arrojándonos luz sobre la realidad del genocidio a nivel histórico en el planeta Tierra. Vamos nosotros a un cambio de publicidad. Ay, sí. Al regreso, mucho más de este... Cambio y Fuera. Cambio y